Bueno, entonces, tenemos unidades fundamentales y unidades derivadas. Las unidades fundamentales son estas, por favor, esto es de pura memoria también. Esta es de acá. Esta es la unidad. Y este es el símbolo con el que se la va a representar. ¿Listo? Esto es de pura memoria y yo creo que la mayoría ya deben conocer la longitud, si todos la deben conocer, la masa también, el tiempo, la temperatura, la intensidad de la corriente eléctrica, que la vamos a marcar después. Un segundo. La cantidad de sustancia del mol la vamos a ver, yo si no estoy mal ahorita, y la candela si no la vamos a ver, no creo que la vayamos a necesitar. Y estos son también unos prefijos que se tienen que aprender de pura memoria también, desde aquí hasta aquí. Todo eso se lo tienen que aprender de memoria. El símbolo no es tan necesario, bueno, sí, también, digamos que estos símbolos, estos últimos son muy necesarios, estos de acá. Porque, por ejemplo, algunas medidas del cuerpo se las pueden expresar en micrómetros, en nanómetros o en milímetros, y tienen que saberlos distinguir. Y la notación científica también se la tienen que aprender. Por ejemplo, tienen que saber de memoria que un nanómetro es 10 a la menos 9. Bueno, y las unidades de temperatura son 3, los Celsius, grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin. En química, digamos que nosotros vamos a darle bastante prioridad a los Kelvin, ¿listo? La mayoría de los ejercicios van a estar en Kelvin y, o sea, tienen que estar expresados en Kelvin. La mayoría, si es que no todas las fórmulas, van a expresar su temperatura en Kelvin. ¿Listo? Lo bueno es que para cambiar de grados Celsius aquí viene súper fácil. Solamente es restar o sumar 273. ¿Listo? ¿Hay alguien que no entienda esta parte o la puedo omitir? Ok. Bueno, pues igualmente de todas maneras, pasar de Celsius a Kelvin es súper fácil. Como les decía, solamente tienen que cambiar, sumar o restar 273. Y pasar de grados Fahrenheit a Celsius es utilizar el 1,8 y el 32. ¿Listo? Acá tampoco hay mucho que yo tenga que decir, es una fórmula muy sencilla que también es de pura memoria. Bueno, y estas son las unidades derivadas. Las unidades derivadas son las unidades que están compuestas de dos o más, bueno, dos, dejémoslo en dos unidades fundamentales. ¿Listo? A ver, a ver, hay mucho que yo tenga que explicar. Bueno, la verdad, siempre es significativo si se los tengo que explicar. Digamos que para entregar un resultado formal, o bueno, digamos que por ejemplo en química, en la materia, eh, para entregar un resultado, la mayoría de veces, si es que no todas las veces, se los van a pedir con cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Una cantidad específica de cifras con las que ustedes tienen que expresar el resultado. ¿Cómo van a saber el número de cifras significativas que tienen que expresar? Bueno, con estos truquitos. Tienen que mirar en el ejercicio los números que les den y sacarle a cada uno las cifras significativas. Por ejemplo, les dan una suma de dos números, X. Un número tiene 3 cifras significativas y el otro tiene 4 cifras significativas. ¿Listo? Recuerden que aquí, yo no sé si se los coloqué, no, ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos con el primer paso. ¿Cómo saber cuáles son cifras significativas? Aquí están entonces. Estos de acá, los ceros a la izquierda, no son significativos. ¿Listo? No son. Todo número diferente de 0 es significativo. Y los ceros que estén a la derecha son significativos. ¿Listo? Aquí están. Son significativos. Y aquí vamos a hacer énfasis en esta partecita de acá. El resultado debe expresarse con el mismo número de cifras significativas que la magnitud con menos cifras decimales. Por ejemplo,
En el resultado, en el ejemplo que yo les estaba dando, si ustedes tienen una suma de dos números X, uno tiene 3 y el otro tiene 4 cifras significativas, el resultado de la suma tienen que expresarlo con 3 cifras significativas, ¿sí? Que es el menor número de cifras significativas posibles. ¿Listo? Esto lo van a entender mejor ya cuando pasemos a los ejercicios. Ok, que están acá. Tacho, antes de pasar a los ejercicios, escriban algo en el chat, porque es que esta parte es muy interactiva y necesito que, o sea, estén, ¿cómo se dice? Conectados con el chat. A ver, bueno, ¿hay necesidad de que lo lea o lo leen ustedes? Voy a señalarles más bien como lo importante, más bien. Igualmente la idea es que lo lean todo. A ver, esto, tape bien. A ver, esto es lo importante. Este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá. Bueno, y esto. Ahora sí, por favor, todos escriban sé cómo hacerlo, lo estoy haciendo o no tengo ni idea. Porque pues si nadie entiende, lo explico y vamos yendo uno por uno. Coloquen ahí, no entiendo o sí lo entiendo. ¿Cuáles eran las fórmulas? ¿Cuáles fórmulas? ¿Las de temperatura o cuáles fórmulas? ¿Cuáles fórmulas? ¿Los factores de conversión? Intenten resolver ese ejercicio. Igualmente yo siempre al final o sea, les doy como 5 minuticos para que lo intenten resolver y después lo resuelvo yo. Pero entonces necesito saber, ¿lo entienden o no lo entienden? Ok, ok. ¿Nadie pudo? Voy a explicar el primero y vamos a ver si, o sea, paso a paso, porque es que no puedo, ¿cómo decirlo? O sea, no puedo dar por sentado que ustedes hayan entendido esto si no lo he explicado. Entonces vamos uno por uno. Entonces, esta es la fórmula, listo. Lo voy a leer y lo voy a explicar parte por parte. El consumo de flúor en cantidades óptimas aumenta la mineralización dental y la densidad ósea, reduce el riesgo y prevalencia de caries dentales y ayuda a la remineralización del esmalte en todas las épocas de la vida. La ingesta adecuada de flúor es de 0,5 miligramos por kilogramo de peso de la persona al día. El agua de consumo público contiene aproximadamente 700 microgramos sobre litro. Si una persona que pesa 60 kilogramos toma 1 litro de agua diario, entonces aquí vamos a hacer la conversión. Para hacer, eso se llama un factor de conversión, ¿listo? Esos que están acá son factores de conversión. Esto no. Estos dos de acá arriba son factores de conversión. ¿Cómo plantea uno entonces el factor de conversión? Vamos primero con el primer, o bueno, con el único dato que nos vayan a dar, por así decirlo. Nos dicen una persona que pesa 60 kilogramos toma 1 litro de agua. ¿Listo? 1 litro de agua. Entonces podemos partir de 1 litro de agua. Y vamos cancelando poco a poco. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, 1 litro de agua, que es el dato que nos dieron, que consumió una persona, lo bajamos y sabemos que
un litro de agua contiene 700 microgramos de flúor. ¿Listo? Toca ir cancelando, entonces acá cancelamos un litro de agua con un litro de agua. Microgramos de flúor tiene que cancelarse con microgramos. ¿Cómo hacemos para cancelarlo? Pasar de esta unidad, que es microgramos, a miligramos. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos la equivalencia. Por eso es que les digo que las tablas se las tienen que saber de memoria. Sabemos que un miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces, sabemos que la persona consumió 0,7 miligramos de flúor con ese litro de agua. ¿Listo? Entonces, ahí está el primero. Y tenemos que hacer otro, pero con la equivalencia de su peso. ¿Listo? Entonces, sabemos que pesa 60 kilogramos de peso. Bueno, 60 kilogramos de masa. Y estos kilogramos tenemos que cancelarlos con otro kilogramo. ¿Cuál es el dato que nos dan con otro kilogramo? Sabemos que un kilogramo de peso equivale a 0,05 miligramos de flúor. ¿Listo? Entonces, la persona debería consumir 3 miligramos de flúor al día. Entonces, por eso es que la respuesta es, debe consumir durante el día otros alimentos que aporten los 2,3 miligramos que faltan para completar el consumo óptimo de flúor diario. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Siguiente o vuelvo a explicar alguna parte de acá? O siguiente ejercicio. Bueno, ok. Entonces pasemos. Siguiente. El plomo es un metal pesado de alta densidad usado en medicina como pantalla protectora a la radiación en las máquinas de rayos X. A 16 grados centígrados, 250,5 gramos de plomo ocupan un volumen de 22 centímetros cúbicos. La densidad del plomo a 16 grados Celsius, expresada con la cantidad correcta de cifras significativas, es. ¿Sí entendieron el ejercicio? ¿O lo explico de una vez? Bueno, voy a explicarlo porque no están escribiendo nada. Listo. Entonces, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, nos dan la masa y nos dan el volumen, que nos lo dan acá. Entonces, solamente es hacer una división y ya nos da la respuesta en centímetros cúbicos. Bueno, siguiente. 11,38. Ok. Sí, pero es que mira lo siguiente. Por eso es que les explicaba lo de las cifras significativas. Tienen 4 números aquí y 3 números aquí. ¿Listo? Aquí tienen 4 cifras significativas y aquí tienen 3. Entonces, las respuestas siempre van a estar expresadas con el menor número de cifras significativas, o sea, 3. Entonces, tienen que aproximar. ¿Listo? Listo. Este. Voy a leerlo y voy a señalar también las partes más importantes. El catión sodio tiene un papel fundamental en el funcionamiento celular. Participa en el metabolismo, en la transmisión del impulso nervioso, en la contracción muscular, el equilibrio ácido-base y la absorción de nutrientes por las células. La concentración de sodio en el plasma sanguíneo en condiciones normales es de, lo señalo, el aumento de sodio en la sangre se conoce como hipernatremia y su disminución como hiponatremia. La cantidad de sodio total en la sangre, sabiendo que el volumen total de sangre son 6 litros en el cuerpo, de un individuo se calculó en 17,4 gramos. El paciente presenta. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
Sabiendo los valores normales, que son estos de acá, perdón, la línea al revés, son estos de acá, tienen que calcular, o sea, pasar estos números de acá a una, a una unidad de medida que esté acorde con la cantidad que se la están expresando el paciente. ¿Sí? O sea, tienen que hacer simplemente la conversión y mirar cómo está el paciente, cómo está esta concentración, si está muy baja, si está bien o si está demasiado alta. Y a partir de eso, responde. ¿Sí entendieron? Ok, listo. Entonces, si este sí lo entendieron, entonces les doy unos minuticos para que lo desarrollen, lo resuelvan y coloquen la respuesta que les dé. Igualmente al final siempre hacemos la socialización. Ah, paila, perdón. Listo, voy a volver a empezar esta parte. Se me olvidó que lo tenía apagado. Ok, listo. Entonces, tenemos la concentración que nos dan del paciente, ¿listo? Que está expresada en gramos. Tenemos que pasar esta concentración que está en 6 litros de sangre, o sea, en todo el cuerpo, tenemos que pasarla a un solo litro, ¿listo? Porque el intervalo que nos dan está en un solo litro, ¿listo? Entonces, solamente es dividir pues, la cantidad de litros por la concentración y nos da 2,9 gramos de sodio por cada litro de sangre, ¿listo? Antes de esta parte, quiero explicarles o hacer un repaso de cómo es que funcionan los factores de conversión. Entonces, recuerden, vamos con el dato. Lo que se coloca acá es el dato que tenemos, por así decirlo. En este caso es la concentración de sodio por litro. Y vamos cancelando. ¿Listo? Hagan de cuenta que, ¿cómo decirlo? Bueno, esto es un factor ya más avanzado, ya después lo miraremos. Pero digamos que volver a escribirlo acá. 2,9 2,9 de sodio sobre el litro. ¿Listo? O sea, es esto y esto es lo mismo. ¿Listo? Entonces, digamos que ya cuando uno maneja un poquito mejor los factores de conversión, uno puede también jugar con este litro, con los litros de acá abajito. Entonces, uno puede, ¿cómo funciona? Es ir cancelando. ¿Listo? Entonces, tenemos acá
gramos de sodio y abajo, por así decirlo, de la ecuación, tenemos que también colocar un gramo para poder cancelar arriba y abajo. ¿Listo? Entonces, alguna unidad o algún valor que esté expresado en gramos, que en este caso es para hacer la equivalencia, entonces simplemente cancelamos acá gramos con gramos y arriba nos va a quedar la unidad en la que queremos que esté expresado el resultado. ¿Listo? En este caso, como queremos que esté expresado en miligramos, porque es que el intervalo está en miligramos, entonces aquí ya no hay que hacer nada más. ¿Listo? Entonces la respuesta son 2.900 miligramos de sodio por cada litro de sangre. Y está bastante bajita, porque pues el intervalo son 3.105, más o menos. Y entonces la respuesta, sí, efectivamente es la A, porque no hay ninguna otra que nos hable de hiponatremia. Listo, ya le van agarrando el tiro. Hipernatremia no, porque pues sería si ya hubiera pasado los 3.335 y pues no es el caso porque tenemos 2.900. ¿Listo? Bueno, entonces siguiente. Lo mismo. Voy a leerlo y voy a señalar como lo más importante. El potasio es un macromineral que ayuda a mantener el balance de electrolitos en el interior y el exterior de la célula y a regular el balance de agua en el organismo. Disminuye los efectos negativos del exceso de sodio y participa en el mecanismo de contracción y relajación de los músculos. El requerimiento diario de potasio para un adulto promedio es aproximadamente 4.7 gramos al día. Y esto lo voy a colocar acá, requerimiento diario. Las dietas estrictas en calorías, el vómito, la diarrea, la transpiración aumentada y el excesivo consumo de café, té, alcohol y azúcar originan la deficiencia del mineral en el organismo. Los síntomas que indican su ausencia son inmediatos y se muestran como debilidad muscular, náuseas, vómitos, irritabilidad y hasta irregulación cardíaca. Un vaso de jugo de naranja aporta aproximadamente, voy a colocar acá un vaso, solo uno, aporta aproximadamente 495 miligramos de potasio en la dieta. Si un adulto consume 2 vasos de jugo en el desayuno, entonces, lo mismo, les voy a dar unos 5 minuticos, o más bien, el tiempo lo deciden ustedes. Yo lo explico ya cuando vea 2 o 3 respuestas en el chat. ¿Listo? Otras veces ya se me pasará. ¿Puedes celular, chino marica? Está la otra uva. Ya, tiempo. Bueno, ya. Listo, hay como 5 respuestas. Listo. Entonces, vamos aquí. Recuerden que yo les dije que vamos con el primer dato que nos dan. ¿Listo? 2 vasos de jugo de naranja. Entonces partimos de ahí. Sabemos que 2 vasos de jugo de naranja son equivalentes a qué. Tenemos que hacer la equivalencia. Entonces cancelamos vasos de jugo de naranja, sabiendo que un vaso de jugo de naranja proporciona 495 miligramos de potasio. ¿Listo? Y eso nos lo dicen acá. Para eliminar estos miligramos, tenemos que hacer la conversión. Entonces, bajamos 2 miligramos y convertimos a gramos.
que es en lo que lo necesitamos, porque el intervalo, o bueno, el valor, el consumo, perdón, está en gramos. Entonces, aquí está la respuesta. Y esto es lo que consume con los dos vasos de jugo de naranja. ¿Listo? Esta es la cantidad de potasio que consume con los dos vasos. Entonces sabemos que si el requerimiento de área es 4.7 gramos y él solo consumió aproximadamente 1 gramo, debe buscar la manera de consumir el resto de potasio en el resto de la dieta a lo largo del día. ¿Listo? Para las personas que colocaron, eh, por ejemplo, la A y la C, ¿ya entendieron en qué la embarraron? ¿O hay algo que no entienden para plantear el factor? Es que al principio cuesta, al principio cuesta cogerle el tiro a los factores de conversión, ya después se vuelve un poquito más intuitivo. Vale, listo. Siguiente, vuelvo y lo leo también. Un pulmón humano puede almacenar alrededor de 5 litros de aire en su interior. Va a ser acá, un pulmón. Pero una cantidad significativamente menor es la que se inhala y exhala durante la respiración. Durante una inspiración entra a cada pulmón aproximadamente 500 mililitros de aire, a cada pulmón. La densidad del aire a presión atmosférica y 37 grados Celsius, que es la temperatura del cuerpo, es aproximadamente, la señalo, y tiene una composición en peso de 23% de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno entran a los pulmones durante una inspiración? Un metro cúbico. Un metro cúbico es igual a un litro. Mil litros. Estos ejercicios son complejos, pero ya cuando uno les va cogiendo el tiro y cualquier ejercicio lo puede resolver uno después. Porque si uno se acostumbra a los sencillos, no, todavía no voy a dar la socialización. Y les estoy diciendo por qué son tan complicados. Porque es que ya cuando uno se acostumbra a mecanizar, por así decirlo, las respuestas, a uno se le dificulta más pasar esos procedimientos a un contexto, por ejemplo. Por eso es que ya tienen un contexto. Y un contexto pues relativamente difícil. Pero ya mientras se van acostumbrando y ya después van a poder con cualquier ejercicio.
Ok, entonces ya todos están, ¿cómo se dice? Concordando, creo que es la... Listo, entonces miramos a ver. Listo. Parten del hecho de que son dos pulmones, ¿no? Cada pulmón almacena 500 mililitros de aire, que lo dicen acá. 500 mililitros de aire, colocan la densidad. ¿Sí es la densidad? No, mentiras. ¿Qué colocaron acá? Ah, ya, perdón, hacen la equivalencia. Ok, listo. Hacen la equivalencia y antes de explicarte ese carretazo, ¿hay alguien que no le haya dado la o hay alguien que no lo haya entendido? Creo que no, pues cuatro dijeron que era la ¿y el resto? ¿Sí entendieron o no sabían cómo abordar el ejercicio? Bueno, vamos parte por parte con las cancelaciones, que es como lo más difícil al principio, parte por parte. Tenemos dos pulmones, todos los seres humanos tenemos dos pulmones. Cancelamos dos pulmones con la equivalencia de que un pulmón, entonces acá cancelamos, un pulmón almacena 500 mililitros de aire. ¿Listo? Para cancelar estos, tenemos que hacer la equivalencia de mililitros de aire a metros cúbicos. ¿Listo? Estos metros cúbicos también los cancelamos con su respectiva densidad. Esto aquí. Y hacemos la conversión de kilogramos a gramos, que es lo que necesitamos, que nos está preguntando. Y lo último, este porcentaje, lo explicamos, perdón, lo resumimos aquí con esta partecita del factor. ¿Listo? Sabiendo que de esos, eso podemos explicarlo así. Si tenemos 100 gramos de aire, de estos 100 gramos, únicamente 23 van a ser oxígeno propiamente dicho. ¿Listo? Solamente 23%. Que es lo mismo, o sea, cuando uno tiene los números de hasta el 100, pues es más fácil. Y pues allá la respuesta de la cantidad de gramos de oxígeno que tenemos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿hay alguien que no haya entendido acá? Continúo. Bueno, va a continuar. La fiebre es un mecanismo del organismo que actúa como respuesta adaptativa entre la invasión de agentes pirógenos. La fiebre por encima de 40,5 grados Celsius puede amenazar proteínas vitales y causar estrés, esto aquí está mal, estrés celular, necrosis de tejidos, delirios o infarto cardíaco. Si un paciente presenta delirios por fiebre, su temperatura corporal es. Este es sencillo, solamente tienen que hacer la conversión. Aquí quiero hacer el énfasis, son 10 ejercicios, si no estoy mal, creo que vamos como en el quinto, sexto, no me acuerdo. Y ya después vamos con teoría. ¿Listo? Igualmente es que, así parezca que no, estos ejercicios son fundamentales para que ustedes puedan entender la química. ¿Listo? Más que por la parte teórica del ejercicio, es por la parte matemática. ¿Listo? Para que puedan entenderla, no, para que puedan desarrollarla, más bien. Porque hay muchas cosas, la mayoría, si no estoy mal, eh, que tienen que resolverse con factores de conversión. ¿Listo? Y lo de unidades de medida sí les va a servir, pero vea, para toda la vida.
como nos decía el profesor, este tema es tan importante como que ustedes tienen que saber distinguir si ustedes le están inyectando a un paciente un centímetro, por ejemplo, un centímetro cúbico o un metro cúbico de alguna cosa, ¿sí? O sin ir tan exagerados, si ustedes inyectan cierta cantidad, que lo que nos dice el profesor es lo siguiente, un medicamento X, y bueno, les echo el carretazo mientras resuelven el ejercicio, y un medicamento X con una concentración, digamos, por ejemplo, de un gramo. Eh, con esa concentración se obtiene el resultado que se busca, sea cual sea. Pero con un gramo más, por ejemplo, puede ser tóxica, ¿sí? Con un gramo menos puede que no haga nada, ¿sí? Entonces que con las dosis y sobre todo con las unidades de medida hay que tener muchísimo cuidado y uno tiene que ya, mejor dicho, dominar el tema súper, súper, súper bien. Así parece que es un tema medio bobo, es un tema fundamental. Ok, están diciendo que la D, la C, la C. Ok, D, C, C, D. Ok, vamos a, están entre esas dos. Vamos a ver entonces cuánto da. Recuerden, bueno, este 9 sobre 5 es lo mismo que colocar 1,8. ¿Listo? En la fórmula que les coloqué. Pues depende de lo que se les facilite más a ustedes, si se les facilita más la fracción o si se les facilita el decimal. ¿Listo? Esto lo multiplican por el valor de grados en Celsius y le suman 32 y les da 104,9 Fahrenheit. Listo. Vamos al siguiente. La hipoglucemia es una afección que ocurre cuando el nivel de glucosa, si tengo el micrófono abierto, sí, en la sangre es anormalmente baja, inferior a 70, vamos a señalar acá, miligramos por decilitro. Cuando la concentración de glucosa es inferior a 50 miligramos por decilitro, la hipoglucemia es moderada y produce, vamos a estas acá, a concentraciones inferiores de 50, a concentraciones inferiores de 30 miligramos por decilitro, la hipoglucemia es severa y produce confusión mental, convulsiones y coma. Un examen de glucosa en sangre de un paciente X reveló que dicho paciente tiene una concentración de 0,45 gramos sobre litro. Este paciente presenta. ¿Qué tienen que hacer? Pasar gramos a miligramos y litros a decilitros. Y ya tienen todo. Ya tienen los intervalos y ya tienen todo. Solamente es convertir unidades. Por eso es que les digo que el tema es fundamental. Bueno, les dejo ahí 3 minutos. Igualmente cualquier pregunta yo estoy acá pendiente del chat. Y están colocando que la D. Listo, vamos a ver. Simplemente era convertir. Aquí, como les decía, jugar con los litros. Tienen los gramos arriba, entonces pasan los gramos abajo, miremos arriba en la equivalencia, y como tienen los litros abajo, digamos que están acá, tienen que pasar los litros arriba y cancelarlos abajo, ¿sí? Entonces cancelan acá, y aquí hay la equivalencia, 10 litros, y ya les da todo, ¿listo? Y es más rápido,
Entonces, si uno no se sabe esta técnica, le toca es hacerlo doble y convertir primero a gramos y después perdón, primero a mililitros y después a decilitros, para que uno lo pueda hacer las dos cosas al tiempo. Con 45, pues está inferior a 50, entonces la hipoglucemia es moderada, o sea, la D, hipoglucemia moderada. Listo, siguiente. El colesterol es una grasa que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Sin embargo, los niveles altos de lipoproteína de baja densidad, colesterol LDL, con frecuencia llamado colesterol malo, puede aumentar la probabilidad de padecer cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y otros problemas. Los niveles límites de lipoproteínas de baja densidad adecuados en la sangre son de 70 a 130 miligramos por decilitro, la misma unidad de ahorita. Si una persona tiene aproximadamente 6 litros de sangre, hagan de cuenta que son 6. ¿Cuántos gramos de lipoproteínas de baja densidad podrá tener en la sangre como máximo para no padecer trastornos debidos a colesterol malo? O sea, tienen que hacer la conversión de estos dos, de este intervalo. Y ahí los dejo. Conversor de decilitros a litros. Bueno, veo que se les ha dificultado como un poco. ¿Tienen preguntas? O sea, ¿hay algo que los esté trancando o todavía están en esas? Ok, ok. Ok, Manuel dice que la D. ¿Hay alguien que tenga alguna otra respuesta? ¿O la resuelvo ya?
Bueno, voy a resolverlo ya. Listo. Aquí está. Tienen que hacer dos factores, uno para cada uno. Parten de los 6 litros de sangre, sabiendo que un litro son 10 decilitros, y hacen la tabla. Un decilitro de sangre equivale a 70 miligramos de lipoproteínas de baja densidad y pasan a gramos. ¿Listo? Y acá exactamente lo mismo, pero sabiendo que un decilitro equivale a 130 miligramos de lipoproteínas de baja densidad. ¿Listo? Entonces la respuesta era la A. Sí, la A. Las respuestas estaban en gramos. Claro, pero es que esa es la idea. Tienen que tener cuidado con las unidades. Principalmente es para eso es principalmente esta clase y estos ejercicios. Para que se cuiden de expresar bien las unidades. Siguiente. Los betabloqueantes son fármacos usados para controlar la hipertensión arterial. Actúan bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el cuerpo. En particular, el efecto estimulante sobre el corazón. Como resultado, el corazón late más despacio y con menos fuerza. La dosis de atenolol, un betabloqueante, recomendada para pacientes con hipertensión es de 0,5 miligramos por kilogramo de peso de la persona al día. ¿Listo? Y la presentación comercial del atenolol es en pastillas de 20 miligramos. Un paciente con hipertensión que pesa 140 libras debe consumir ¿qué tantas pastillas? Y ahí los dejo. Ok, están diciendo que la A. Vamos a ver. 140 kilogramos de la persona, perdón, 140 libras. Se hace la equivalencia sabiendo que 2 libras equivalen a 1 kilogramo de peso. Por cada kilogramo, la persona debe consumir 0,5 miligramos de atenolol. O sea, 35 miligramos de atenolol, que se aproxima a 2 pastillas de atenolol. ¿Listo? Esto es un ejercicio, ¿listo? Esto en la vida real no puede pasar. O sea, uno no le puede meter 0,5 miligramos a una persona por descache. Eso no puede pasar así. ¿Listo? O sea, esto es más como por el ejercicio, ¿sí? Como para que se entienda la parte teórica, pero esto en la práctica no puede pasar. ¿Listo? A no ser que el medicamento lo permita. ¿Listo? Que el medicamento, o sea, como que tenga esos rangos de que se puede o no se puede administrar más o menos de su dosis. ¿Listo? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, siguiente. Bueno, respuesta, 2 pastillas aproximadamente de atenolol. ¿Listo? Siguiente. El ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, principal componente de la aspirina. Ah, bueno, ahí está. Es un fármaco usado frecuentemente como antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Su punto de fusión es 280 grados Fahrenheit
y su punto de ebullición es 284 grados Fahrenheit. Un frasco con ácido acetil salicílico es introducido por error en un horno cuya temperatura es de 120 grados Celsius. ¿En qué estado se encuentra la sustancia dentro del horno? Ese también es una conversión sencilla. Ok, están diciendo que la D, vamos a ver. Al hacer la conversión, se encontrará en estado sólido. ¿Listo? Pues la temperatura del horno es inferior al punto de fusión de la sustancia. Solamente había que hacer la conversión de estos grados Fahrenheit, sabiendo que a esta temperatura es que se modifica, pero como está a 120 no alcanza. Listo. ¿Han entendido hasta acá o hay alguna cosa que hasta aquí no hayan entendido? Para repetir. Creo que ya solamente nos faltan como 2 o 3 ejercicios. Ah, no, ya, era el último. Bueno, vamos a continuar. Listo. Generalidades de la tabla periódica. Histórica también. La primera tabla periódica que se puede decir así es la de Dalton, que es la tabla de sus pesos relativos. ¿Listo? Y introducía los primeros elementos. ¿Listo? Y intentaba ubicarlos de una manera ordenada. En este caso, por su peso. Después llegó la tabla de Mendeleev, que tenía 63 elementos que estaban ordenados por masa atómica. Y él también tiene una peculiaridad y es que en algunos lugares dejó espacios, ¿sí? Como diciendo, aquí yo sé que existe algo, aunque todavía no se ha descubierto, aunque todavía no sé qué es, pero aquí debería haber algo, por ejemplo, ¿listo? Después viene la tabla de Moseley, que ya no ordena por masa atómica, sino por número atómico, ¿listo? Eh, Se puede considerar, digamos, formalmente que es la primera tabla, formalmente, pero históricamente, pues ya sabemos que hay más. Y esta es la actual, ¿listo? La que todos conocen, la que ya han estudiado, que se ordena por periodos y por los grupos, perdón, periodos y grupos, ¿listo? Tiene también unas divisiones que son los metales alcalinos, los alcalinos térreos, los metales de transición. Bueno, estos por lo general casi no se escuchan, pero bueno, los que sí se conocen bastante son los gases nobles y los halógenos, ¿listo? Y pues claramente las tierras raras, aunque pues ¿en qué? En medicina no las van a ver mucho. Si es que las ven, yo la verdad todavía no las he visto. Bueno, los componentes orgánicos, o bueno, los elementos que van a componer principalmente la vida se van a encontrar en esta parte de acá y algunos en estas partes de acá. ¿Listo? Bueno, seguimos. Esta es la actual, lo que les decía, grupos, periodos, 7 periodos, y los grupos de relativo, hay como 3 maneras de ordenarlo. ¿Listo? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 18, o puede ser con los números romanos, 2A, 1A, 3A, ¿sí? Eso también es de pura memoria, que yo no tengo nada que decir. Eso es de pura neta memoria. Está ordenada por masa atómica, aunque pues esta está, perdón, por número atómico, y esto está, mejor dicho, súper ordenado. O sea, por el lado que ustedes lo vean, tiene orden. ¿Listo? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Listo. En propiedades periódicas tenemos
tamaño, carácter del elemento y relaciones de energía. ¿Listo? En relaciones de tamaño tenemos radio atómico, el cual, vamos a leerlo literalmente, es la mitad de la distancia internuclear cuando el átomo está formando un enlace covalente. ¿Listo? Se mide en Armstrong y por eso les decía, está súper ordenado. ¿Listo? Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Listo? O también se puede considerar como la distancia del núcleo al electrón más externo. ¿Listo? Esta es como la que uno mejor entiende. Básicamente, el núcleo al electrón más distal, esto se va a considerar el radio atómico. ¿Listo? O también cuando está en el enlace covalente. Bueno, listo. Armstrong es una medida de distancia súper pequeña, creo que está en, no recuerdo si es en nanómetros o en micrómetros, no recuerdo. Bueno, si les queda de duda pueden investigar si está en micrómetros o en nanómetros. Bueno, el radio iónico es el radio de un átomo que ha perdido o ganado electrones adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. ¿Listo? Por ejemplo, un átomo que perdió un electrón claramente va a ser más pequeño. ¿Listo? Y uno que gana un electrón va a ser más grande. ¿Listo? Ok, ¿en pico? Ah, vale. No, es que la verdad todavía no, o sea, no he enfatizado mucho en Armstrong, entonces hasta ahora no lo he tenido que dar. Entonces no recuerdo ningún. Ok, entonces, es otra cosa generalidades. Esto por ahora tienen que memorizarse. Aumenta de la misma manera, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Listo? Básicamente, como les decía, resumiendo, es si gana o pierde electrones, sabiendo que si gana, aumenta y si pierde, se reduce el tamaño. ¿Listo? Vamos a hacer súper rápido que esto es muy general. El carácter del elemento ya puede ser carácter metálico o puede ser carácter no metálico. ¿Listo? El carácter metálico tiene la peculiaridad de que cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos. ¿Listo? Por lo tanto, es poco electronegativo. Vamos a hacer énfasis en el electronegativo. Y el carácter no metálico es que gana fácilmente electrones. Por lo tanto, exactamente electronegativo. ¿Listo? Muy general, muy fácil, también de problema. Ahora sí vamos con lo que es un poquito, no sé cómo es lo complejo o que uno a veces se demora un poquito en entender esto. Ya aquí voy a hacer como más pausado. La energía de ionización. La energía de ionización o trabajo es aquella cantidad de energía que se requiere para sacar el electrón más débilmente unido del átomo aislado. Por ejemplo, es la X cantidad de energía que se requiere para sacar este electrón de este núcleo, de este átomo, perdón. ¿Listo? Cuando esta energía está haciendo cada vez más grande, a medida de que vamos quitando más y más electrones. ¿Listo? Por eso es que hacer enlaces con átomos, por así decirlo, tan completicos como los gases nobles, es muy difícil. ¿Listo? Porque tiene que administrársele la energía de activación para, ¿para qué? Para que pueda ser reactivo. ¿Listo? Entonces, por eso es poco reactivo, porque necesita mucha energía para que pierda un electrón y de esta manera pueda hacer algún tipo de enlace. ¿Listo? Pero asimismo, cuando la energía de activación es baja, es un elemento muy reactivo. ¿Listo? Bueno, sobre la energía de ionización, les puedo decir que gracias a este concepto, por así decirlo, es que se puede obtener el plasma. Recuerden que la primera clase yo les explicaba que el plasma es tener, por ejemplo, un núcleo, ¿sí? Será acá protones y neutrones. Un núcleo, pero sin electrones, sin neutrones, perdón, sin electrones. ¿Sí? O sea, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque se le suministró la suficiente cantidad de energía para que se desprendieran del átomo y queda el núcleo solito. Y eso es plasma. ¿Listo? Entonces, como les decía, no pueden olvidar que esto es progresivo.
Cada vez se requiere más energía de ionización para poder sacar los electrones del átomo. ¿Listo? La afinidad electrónica, este concepto no sé si decir que es útil o no. Bueno, sí, obviamente debe ser útil, pero digamos que el más útil es la electronegatividad, pero pues igualmente se lo voy a explicar. La afinidad electrónica es el cambio de energía cuando un átomo acepta un electrón en el estado gaseoso. Entonces, esta es una energía que se libera y tendrá un valor negativo. Mientras más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a aceptar un electrón. Voy a resumir todo esto que acabo de decir en esto. Tendencia del átomo a aceptar un electrón. ¿Listo? Resúmanlo con eso y quédense con esto y con esto va a ser más que suficiente por ahora. ¿Listo? La tendencia del átomo a aceptar un electrón. Ahora sí, la electronegatividad, que esta sí es la más importante de todas las que les he dicho ahorita, es la capacidad de un átomo para atraer electrones para enlazarse. ¿Listo? Esa es la diferencia con la afinidad electrónica. La electronegatividad tiene como fin un enlace químico. ¿Listo? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo para arriba. ¿Listo? O sea que el elemento más electronegativo es el flúor. Alguien que me diga por qué es el flúor y no este elemento de acá. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué es el flúor y no el helio? ¿No? ¿Idea? Porque ya tienes un nivel completo. Exacto. Porque es que este grupo de acá son los gases nobles. Por lo tanto, estos ya están completicos. ¿Listo? No tienen que pedirle a nadie, ya tienen sus electrones completos. Tienen su último nivel completo. ¿Listo? O sea, por así decirlo, ya son estables. Entonces, no son electronegativos porque si ya son estables, no necesitan buscar un enlace para buscar estabilidad. Ya lo son. ¿Listo? Entonces, por eso es el flúor y no el helio. ¿Listo? Bueno, mol y número de Avogadro. Antes de eso, vamos a hacer aquí un poquito de balance de ecuaciones y voy a explicar parte por parte. En una ecuación química tenemos los reactivos y tenemos los productos. ¿Listo? Esta lineacita, por así decirlo, nos va a representar el cambio de reactivos a productos o la conversión de reactivos a productos. ¿Listo? Hay un montón de tipos de reacciones químicas y esto sí lo tienen que estudiar ustedes porque a mí la verdad se me olvidó colocarlas en las diapositivas, pero puede haber, por ejemplo, sustitución, puede haber no recuerdo, creo, o sea, por así decirlo, digamos, a partir de dos componentes obtienes uno, por ejemplo, o a partir de dos componentes obtienes dos, ¿sí? Que es la sustitución. A partir de un componente obtienes dos, ¿sí? Por ejemplo, hay varios tipos y también son de memoria y de estudio. Bueno, vamos a la parte gráfica. Tenemos acá la primera partecita. Nos dice fórmula química. ¿Listo? Tenemos acá el estado en el que se encuentra. ¿Listo? En este caso, pues este es el metano. La G nos hace referencia a que está en estado gaseoso. Vamos a hacer acá una tablita. G es un gas. ¿Listo? S es un sólido. La AC, o a veces lo colocan como AQ también, es que está en estado acuoso. ¿Listo? Y la L es que está en estado líquido. ¿Listo? Esas son las cuatro que en lo personal conozco. ¿Listo? Yo no, hasta ahora no he conocido más. Gas, sólido, líquido y en estado acuoso. ¿Listo? Esto acá también nos divide los componentes y vamos a hacer acá una diferenciación. Este numerito que está acá abajo es el subíndice. ¿Listo? Y nos va a hacer referencia al número de átomos de este elemento específico. ¿Listo? Solamente de eso. Un segundo. Ya.
Este es el subíndice. Y este que está acá es el coeficiente. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? El subíndice está en la parte, ¿cómo decirlo? En la parte inferior y es más chiquito y hace referencia a la cantidad de átomos únicamente. ¿Cómo decirlo? Vamos a hacer acá una formulita. Vamos a tomar como referencia aquí el O2, o sea, este de acá, el O2. ¿Listo? Si tuviéramos únicamente O2, sería tener un átomo de oxígeno unido a otro átomo de oxígeno. ¿Listo? Pero como tenemos dos O2, es tener dos veces eso, dos veces ese, dos veces la fórmula. Entonces, tener 2 moles de oxígeno diatómico. ¿Listo? A eso hace referencia. Si tuviéramos dos O nada más, sería tener un oxígeno solito y otro oxígeno solito. ¿Listo? Esa es la diferencia. Bueno, y yo creo que eso es como lo más importante, es como lo más general, es lo que necesitamos ahorita. Listo. Ahora sí vamos con unos ejercicios de balanceo de ecuaciones. Voy a hacer el primero yo y ustedes van a hacer los siguientes. Recuerden que hay una ley que se llama la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la misma cantidad de átomos que entran en la reacción tiene que ser la misma cantidad que sale. ¿Listo? Ustedes cuentan acá. Uno de calcio, un hidrógeno y uno de cloro. Entonces acá hay uno de calcio, dos de hidrógeno y dos de cloro. Entonces aquí está pasando algo. Entonces la ecuación necesita ser balanceada. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Por tanteo. Hay como 3, 4 métodos. Hay por tanteo, por redox y otros dos métodos que ahorita no me acuerdo, pero pues el tanteo es el más fácil cuando son ecuaciones pequeñas. Ya cuando son ecuaciones grandes, sí tocan otros tipos ¿de qué? Tocan otras formas de balancear la ecuación. Aquí pues tenemos el HCl, que es el ácido clorhídrico, le colocamos un coeficiente de 2, que es lo único que podemos modificar en este caso. Nosotros únicamente vamos a poder modificar los coeficientes. Digamos, aquí podemos colocar un 2, aquí un 1, ¿sí? Aquí no podemos colocar nada, pero no se puede, lo único que no se puede modificar son los subíndices. O sea, yo no puedo colocar acá un 2, tampoco puedo colocar, digamos, acá un 3, no. Esto no se puede, esto no se puede. Solamente modificando los coeficientes. ¿Listo? Y ya después de modificar el coeficiente, vuelve y se hace el conteo y ya tiene que dar lo mismo en los reactivos que en los productos. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo quedaría el segundo? Coloquen solamente los coeficientes. Entonces coloquen, digamos, por ejemplo, 1, 2, 2, 1, para que se les facilite. Ok, 4, 3, 2. Vamos a ver, tal cual. ¿Alguien aquí no entendió de cómo salió el 4, el 3 y el 2? ¿O todos lo estaban haciendo? Yo supongo que todos lo estaban haciendo. Es que, vamos a ver. Tercero, ¿cómo les quedaría el tercero? El tercero ya es un poquito más complejo por esta parte de acá, pero también es de pura intuición. Igualmente yo lo explico ahorita.
Ok. 2, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Listo. 2, 3. Acá vamos a hacer de cuenta que es un 1, 3. Perfecto. Cuarto. Ok, 3, 2 dice Isaac. ¿Alguien que se le ocurra alguien más? ¿Algo más? Perdón. Ok. 1, 3, 2. Medio. Ok. 1, 3, 2 están diciendo por acá. Perfecto. 1, 3, 2. Bueno, esos son como unos, ¿cómo decirlo? Como unos parámetros para que se facilite el balanceo. Primero, recurrimos a balancear los metales. Si la ecuación química posee dos metales distintos, procederemos a balancear primero el metal que se encuentra en la molécula más compleja o con mayor cantidad de átomos. Por ejemplo, digamos que en este caso ustedes pueden haber comenzado a balancear esto de acá, por ejemplo. Después se balancean los no metales, después los hidrógenos, después los oxígenos, y entre cada paso se recomienda realizar la tabla para efectuar correctamente el balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, esto es como en orden que se les puede hacer más fácil, ¿listo? Pero pues no es una regla general, no es como que se tenga que cumplir así a cabalidad, no, pero es un consejo. Ahora vamos con otra cosita, la masa molecular o la masa molar. Por ejemplo, tenemos acá este compuesto de acá, y le sacamos el peso atómico de cada átomo que lo compone y lo sumamos, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, este compuesto pesa 98 gramos o 98 UMAS, ¿listo? A lo cual también es equivalente a una mol, ¿listo? El peso molecular es igual a una mol de esa sustancia, ¿listo? Entonces ahora vamos. ¿Cuánto pesa el ácido acetil salicílico? Sabiendo que el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16.
Ay, perdón, creo que la primera vez. Ah, sí, la primera, la primera vez. Pero igualmente, pues coloquen este y después vayan con este. De este sí no me acuerdo, no me acuerdo del peso molecular del potasio ni del magnesio. Ese sí tienen que buscarlo. Magnesio, no. Bueno, el caso. ¿Cuánto les da? Es multiplicar, bueno, es sacar el peso de cada uno y si digamos hay cuatro, es multiplicar el peso por cuatro y sumar los demás. ¿Cuánto les da el peso del permanganato de potasio? Ok, 190 este de acá, 190. Listo, eso están diciendo. Potasio pesa 39, este 54. Listo. ¿Cuánto les da entonces? ¿Cuánto pesa entonces el permanganato de potasio? No, ya no hay como que no, eso no es nada, compas. 162. Ok. ¿Los demás qué dicen? Sí. Vamos a ver si los dos que dijeron están. 158. Pues bueno, digamos que fue un descacho un poquito. Y 180 esto. Sí, bueno, se descacharon por un poquitico. Listo. Sabiendo eso, existen fórmulas moleculares, bueno, la fórmula molecular y existe la fórmula empírica. ¿Listo? La fórmula molecular, ¿cómo decirlo? Es la real, ¿sí? Digamos que es la que eh, les va a decir a ustedes exactamente cuántos átomos tiene el compuesto de cada elemento. Un momento. Bueno, la fórmula molecular les va a decir eso. ¿Listo? La cantidad exacta. Mientras que la fórmula empírica es más como una división, por así decirlo, o más bien, es la mínima expresión en la que se puede explicar la razón, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, ustedes dividen esto al mínimo y les da 12, 1 y 30. ¿Por qué? Porque este 2 es el que les va a limitar. Entonces ustedes dividen todo en 2. ¿Listo? Entonces 24 en 2, 12, 1 y 30. ¿Sí me hago entender? Bueno, sabiendo eso, ¿cuánto les da la fórmula empírica del ácido acético? Sabiendo que la fórmula molecular es esta. Ya, disculpen el ruido. CH2, ok, CH2O. ¿Qué dicen los demás? Yo proyecto cuando vea más respuestas. Lo mismo, también, CH2O, listo, tal cual. Siguiente, el formaldehído, CH2O, CH2O, queda igual, tal cual, listo. Y la glucosa queda igual también, ¿sí? Es como para que entendieran que las variaciones en la fórmula molecular, cómo se refleja en la fórmula empírica, ¿listo?
Por eso es que les digo, la fórmula molecular es la exacta, por así decirlo, o la precisa, mientras que la empírica es como una facilidad que se le puede dar una expresión. ¿Listo? Bueno, el número de Avogadro, ahora sí. El número de Avogadro representa el número de átomos, moléculas o iones que constituyen una sustancia. ¿Listo? En este caso, el número de Avogadro equivale a 6,023 por 10 a la 23. ¿Listo? Esto a veces también lo colocan como 0,2 o 0,24. ¿Sí? Bueno, hay como varias aproximaciones, pero pues a mí me gusta esta. Esta es como con la que traté yo. ¿Listo? Sabemos entonces que una mol, quiero hacerles esta equivalencia desde ahorita porque ahorita tienen ejercicios y la necesitan. Saben que una mol es igual al número de Avogadro en átomos, número de Avogadro, pero también estos tres son iguales a la masa molecular. ¿Listo? Por eso les decía ahorita que la masa molecular era igual a una mol. Y esa mol también es equivalente al número de Avogadro, pero son equivalentes entre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, la masa molecular de una sustancia siempre va a ser una mol de esa misma sustancia. Y una mol de esa sustancia siempre va a tener el número de Avogadro en átomos. Esa es una peculiaridad que tiene. ¿Listo? O sea, tienen que saberse esa equivalencia porque les va a servir muchísimo. ¿Listo? Ya que lo digo. Avogadro es una mol de cualquier sustancia. Ah, bueno. Este ejemplo, creo que la vez pasada que lo expuse, como que, o sea, como que había un error, entonces no se los voy a colocar. Más bien, les voy a colocar porque pueden ser átomos, moléculas o iones. ¿Listo? Por ejemplo, el número de Avogadro se basa en aquellos átomos que constituyen una sustancia. ¿Listo? Si tenemos por acá, digamos, un vaso de nitrógeno puro, digamos por la razón que sea, tenemos solamente átomos de nitrógeno. ¿Listo? Solamente átomos de nitrógeno. ¿Listo? O sea que lo que constituye esta sustancia son los átomos de nitrógeno. Entonces acá, átomos. ¿Listo? Átomos, que son los constituyentes. Si tenemos un vaso de agua, tenemos moléculas de agua. ¿Listo? Tin, 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 tin. Bueno, voy a dejar de todos nada. O sea que aquí las que constituyen la sustancia son las moléculas. ¿Listo? Moléculas. Y en el caso, por ejemplo, si tenemos un vaso de sal con cristales de sal, de cocina, cloruro de sodio, son iones. ¿Listo? Lo que constituye estas sustancias son iones. Entonces ahí es cuando hablamos de iones. ¿Sí? O sea, hace referencia a lo que constituye esa sustancia. ¿Listo? Entonces, solamente pueden haber tres constituyentes: átomos, moléculas o iones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una mol? Eso sí lo quiero leer literal porque me gusta mucho la definición que coloco acá. El mol es un término que se utiliza para medir en unidades que conocemos, como el gramo, por ejemplo, cualquier peso de cualquier sustancia. Es decir, si pesamos cualquier sustancia, podemos saber cuántos átomos y moléculas contiene dicha sustancia, con lo cual un mol de cualquier sustancia nos revela cuántas moléculas y átomos contiene dicha sustancia. Si la sustancia está formada toda ella por átomos, el mol nos revelará el número de átomos. Si la sustancia está formada por moléculas, por ejemplo el agua, el mol nos dirá o nos revelará cuántas moléculas de esta sustancia tenemos. Por ejemplo, esto aquí habla de moléculas, pero puede que haya un ejercicio en que les coloquen que en el agua, ¿sí? Tan, pero no les piden el número de moléculas, sino les piden el número de átomos del, por ejemplo, del oxígeno. Entonces ahí tienen que multiplicar y ya. Aquí es donde entra el juego el famoso concepto número de Avogadro. El número de Avogadro es nada más y nada menos que 6.000 trillones, es decir, expresado en una gonorrea de cifra, tal número de moléculas, átomos o iones. ¿Listo? Pues bien, eso lo quiero señalar, cualquier mol de cualquier sustancia contiene el número de Avogadro en moléculas, átomos o iones. ¿Listo? Y por eso es que es equivalente. ¿Listo? Por eso es que una mol es equivalente al peso molecular de esa sustancia. ¿Listo? Ahora sí, vamos con... ya está expresado porque luego se los voy a explicar. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, nos dan acá la fórmula molecular,
Es un fármaco de la familia de los salicilatos que se usa como antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno? Entonces sacamos la pregunta, la señalo. ¿Cuántos átomos de oxígeno? ¿Listo? Esa es la pregunta. Están presentes en una pastilla de aspirina que contiene 100 miligramos de ácido acetil salicílico. ¿Listo? Entonces, partimos de los 100 miligramos que tenemos acá, hacemos la conversión a gramos. ¿Listo? Esto que está acá es lo mismo que decir 1000. ¿Listo? Esto es 1000. Entonces, quiero que vean esta equivalencia porque esta equivalencia la van a servir, les va a servir para todos los ejemplos. Un gramo lo cancelamos con la masa molecular, que también está en gramos, ¿listo? Pero entonces, como no tenemos nada más en gramos, hacemos la equivalencia que les decía ahorita, ¿listo? Sabemos que la masa molecular es igual al número de Avogadro. Este es el número de Avogadro, entonces se permite cancelar también acá, ¿listo? Y acá, como nos dicen moléculas de ácido acetil salicílico, tenemos que expresarles en átomos de oxígeno. Entonces, sabemos que una molécula del fármaco contiene 4 átomos de oxígeno. Y ahí ya la respuesta nos queda en átomos de oxígeno. ¿Listo? Que no es 1,34 por 10 a la 21 átomos de oxígeno. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Ya el siguiente les toca a ustedes. Todo bien. Ok. Intenta resolver esto. Va a señalar como lo importante. El ácido benzoico, fórmula molecular, es una sustancia utilizada como conservador de alimentos por su actividad antimicrobiana a pH ácido. Su intervalo óptimo de acción es a pH, bueno, esto no lo necesitan, esto es un distractor. La Administración de Drogas y Alimentos, FDA, estableció la dosis de referencia oral, cantidad de la sustancia que un individuo puede asimilar diariamente. Del ácido benzoico, que en este caso es 4,4 miligramos por kilogramo al día. ¿Listo? ¿Cuántas moles, esta es la pregunta, de ácido benzoico puede consumir diariamente un adulto de 70 kilogramos sin que haya riesgo para su salud? Bueno, bien, los dejo 5 minutos mientras intentan resolverlo. Ah, decoración. Ah, era decorada con fondant. Ah, sí,
Bueno, Andrés dice que la C. ¿Qué dicen los demás? ¿Están todavía en esas? Ah, bueno, aquí pregunto, ¿hay alguien que lo esté resolviendo o están esperando que yo lo resuelva? Ok, Pero más no estoy así. voy a explicar este y para que le cojan el tiro al siguiente. ¿Listo? Porque es que, como les decía al principio, siempre es difícil. No sé, ¿Listo? Acostumbrarse a las unidades y es que es... Bueno, voy a explicar esto. Mira, partimos de los 70 kilogramos de la persona. ¿Listo? Sabemos que por cada kilogramo que tenga la persona puede asimilar 4,4 miligramos del ácido benzoico. ¿Listo? Pasamos de miligramos a gramos, hacemos aquí la equivalencia y hacemos la equivalencia aquí con la masa molecular. ¿Listo? Yo les decía, la masa molecular se puede hacer la equivalencia con el mol. ¿Listo? Y como el mol es la unidad en la que nosotros vamos a expresar la respuesta, aquí quedamos. ¿Listo? Y es operar y nos da 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido benzoico diariamente. ¿Listo? Bueno, siguiente. El olfato humano es un sistema complejo muy sensible, capaz de reconocer más de 10.000 olores distintos. Solo bastan unas pocas moléculas odorantes para que el olfato perciba su olor. La alicina, que está en la masa molecular, es un compuesto responsable del característico aroma del ajo. El umbral de percepción de este compuesto por el olfato es de 0,07 por 10 a la menos 11 nanogramos. ¿Cuántas moléculas de alicina son necesarias para que el olfato reconozca su olor? Partimos de los nanogramos. ¿Listo? Y de ahí en adelante continúen. ¿tiene la calculadora por ahí? Ah, perfecto. Mentira. Yo estaba haciendo lo mismo. ¿Estás haciendo técnicamente? Bien serio. Ah, pero, uy, con moléculas, qué mamera. No, más bien enséñeme usted a mí, porque eso no... ¿Y por qué no mira los de cultura? Los videos de cultura. Los videos de cultura de psicometría. ¿Él? ¿Lo vio? La de cultura, no, usted. Ah, yo tiene acá, acá en la calle. ¿Cuántos hologramos?
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Se sienten perdidos o sienten que les falta algo o, o van con el cálculo o cómo van? ¿Está hard? Ok. ¿Y los demás? ¿Cómo van los demás? ¿A cuál número? Vamos a ver. A ver, mira, parten de los nanogramos que les dije. ¿Listo? Lo primero es hacer la equivalencia de nanogramos a gramos. ¿Listo? Después cogen la fórmula molecular, perdón, la masa molecular y hacen la equivalencia con el número de Avogadro en moléculas, porque le están preguntando por la cantidad de moléculas. Cuando ustedes les pregunten por la cantidad de moléculas, por la cantidad de perdón, por la cantidad de átomos o por la cantidad de iones, el último valor que ustedes tienen que usar es el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces ahí está el error. O sea, no te están preguntando por la cantidad de gramos que son perceptibles, sino por la cantidad de moléculas. Entonces, en este caso, la respuesta son 300 moléculas de alicina. Con 300 moléculas de alicina ya el cuerpo puede oler el ajo. ¿Listo? Y así. Bueno, muchachos, último ejercicio y me tengo que ir porque ya me toca, ya me están llamando a comer y ahorita tengo que hacer un trabajo. Entonces, bueno, último ejercicio. ¡Ay! Ya no hay más. Bueno, les explico lo de los electrones de valencia y ya. Bueno, los electrones de valencia son los electrones que componen el último nivel de energía. ¿Listo? Son los electrones con los cuales el electrón va a formar enlaces. ¿Listo? Estos enlaces pueden ser de tipo covalente, de tipo iónico, de tipo metálico, pero bueno, lo que vale aquí es que ustedes sepan que los electrones de valencia son los que son usados para los enlaces. ¿Listo? No, no todos, porque es que de ahí viene ¿cómo decirlo? Lo que estábamos hablando ahorita. Los gases nobles tienen electrones, pero no tienen electrones de valencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ya tienen todos sus niveles completos. Como ya tienen todos sus niveles completos, no hay ningún nivel que tenga electrones de valencia para buscar hacer algún tipo de enlace. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a relacionar con electronegatividad. Entonces, entre más electrones de valencia haya, más electronegativo puede llegar a ser un elemento. Por ejemplo, el flúor tiene 7 electrones de valencia, o sea, le falta solamente uno para, para llegar a los 8 y ya, por así decirlo, ser estable. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es más fácil para el flúor? Conseguir
un electrón o ceder 7 electrones, ¿sí? Claramente para él es mucho más fácil atraer solamente un electrón que regalar 7, ¿sí? Por eso es que él es el más electronegativo. Después le sigue el oxígeno, después, si no se mal, el nitrógeno. Bueno, ahí están. ¿Listo? Esa es una peculiaridad que tienen, mejor dicho, que se les puede olvidar de aquí a 100 años. Porque pues aquí, a partir de este tema, es que se van a comenzar a dar los enlaces químicos. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que dejemos hasta aquí y continuamos. No sé si mañana pueda, yo creo que va a mirar a ver si puedo mañana o si no, dentro de 8. ¿Listo? Vale. Bueno, muchachos, que descansen y repasen estos temas. ¿Listo?